Bueno, buen día chicos, chicas. Vamos a continuar desde donde dejamos, más o menos. Bien, si todo sale bien, hoy casi terminaremos el concepto de la integral y sus aplicaciones, y seguramente de no mediar ningún conflicto laboral la semana que viene, estaremos comenzando con ecuaciones diferenciales en algún momento. ¿Eh? No, de no mediar ningún conflicto, estaremos comenzando ecuaciones diferenciales la semana que viene. Bueno, nosotros ayer habíamos avanzado bastante sobre las aplicaciones de la integral, que como se dieron cuenta, me imagino, porque viene siendo el tema con cotidianidad, en verdad nosotros llamamos aplicaciones de la integral a cosas que estuvimos discutiendo cuando definíamos la integral. Chicas, por favor, silencio, chicos, chicas. No necesariamente le dimos nombre diferente a algunos de los teoremas que utilizamos convenientemente cuando discutíamos el proceso de integración, para poder situarnos en un contexto donde estamos aplicando la herramienta matemática. Nos ayuda a nosotros y a nosotras a comprender mejor el fenómeno de integración y qué respuesta nos da a nuestra problemática, pero en el fondo es lo mismo que veníamos discutiendo desde casi la segunda semana del cursado. El famoso teorema del cambio total es la regla de Barrow, si se quiere, o es el segundo teorema fundamental del cálculo. No es muy diferente, ¿está bien? Lo que pasa es que está desarrollado o diseñado para un contexto de aplicación específico en donde la función que estamos integrando es necesariamente una razón de cambio, ¿está bien? Obviamente, para que eso sea una razón de cambio, el contexto de aplicación va a definir su utilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno habla en el matemática o se empieza a recorrer las ramas de la matemática en forma abstracta, la derivada de una función no necesariamente tiene que ser una velocidad. También uno puede integrar cualquier función, en principio, más allá de lo que signifique esa función, o del significado propio específico que tiene esa función. Como le vengo diciendo desde el principio de año, nosotros tratamos de dar matemática una visión bastante práctica o aplicada a nuestros problemas. Por eso entonces el teorema del cambio total reviste un carácter fundamental para nosotros, porque nos está hablando o nos interpela a nosotros y a nuestros fenómenos. Lo que nosotros vamos a integrar es una velocidad. Siempre, salvo que estemos tratando de mecanizar algún método de integración en donde ahí las funciones son un poco más abstractas. En general, en los problemitas nuestros de cada día integramos velocidades. ¿A qué cuento viene eso? Claro, cuando nos vamos a esto, la cosa vuelve a hacerse un poco medio barroca para nosotros, porque nosotros y nosotras en general no vamos a resolver problemas de índole geométrica. Pero como les dije ayer, muchas veces poder tener una primera aproximación geométrica del problema de la integral a veces nos permite entender mejor lo que estamos haciendo, comprender mejor el proceso que estamos llevando adelante, y nos termina dando entonces una herramienta más, una pautita más para poder dar una mejor respuesta al problema que nosotros estemos resolviendo.
Y es un poco eso lo que justifica el, el famoso teorema que nos permite calcular el área de figuras planas usando justamente el cálculo integral. ¿Se acuerdan que habíamos discutido bastante de eso el otro día y habíamos visto que si uno quiere calcular el área de una región plana que lamentablemente nos quedó con un contorno curvo negativo, entre comillas, teníamos una forma fácil de resolverlo, ¿no? Esperen que quiero... Ahí va. ¿Y cuál era esa forma fácil de resolverlo? Y bueno, para para una figura que quedaba definida de esa manera inconveniente, eh, cuando digo inconveniente digo que nos quedaba definido de esta manera, ¿no? Algo así, ¿está bien? En la región que definía esta curva con el eje X y esas rectas, y geométricamente carece de sentido, porque el contorno curvo define una altura negativa y para nosotros es un problema. Pero por propiedad de funciones, nosotros sabemos que el área de este trapezoide, ¿no? Es la misma, numéricamente, que el área de la región comprendida acá. Entonces, si vamos a calcular el área de la región R, esta, como el área del trapezoide, por propiedad de funciones opuestas, por el eje X, ¿no? ¿Está bien? Y el área del trapezoide sí lo sabíamos calcular, porque el área del trapezoide era la integral definida de la función menos f, de la función esta, menos f, entre a y b, diferencial x. ¿Está bien? Lo que les dije ayer, lo que discutíamos al final, es que en verdad ese resultado que está ahí es un caso particular del teorema que estamos discutiendo acá. Porque uno puede pensar siempre que cualquier región del plano o cualquier figura plana puede estar dada o definida necesariamente por dos funciones, ¿no? Acotada por dos funciones. Si el contorno curvo f que está acá, les decía ayer, de acá, fuese el eje x, es decir, la función igual a 0, tendría una figura que es esta, que es la que está el verde y el rayadito. Y cuando calculo el área de esa región, estoy usando el mismo recurso que es este teorema, estoy restando dos funciones. Lo interesante, que yo les anticipaba ayer, es que ese teorema sirve igual más allá de los lugares que estén ocupando las funciones en el plano. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir es lo de ahora. Cuando uno va al libro y quiere demostrar ese teorema, la transparencia anterior, van a ver que hay dos casos posibles. O se puede dividir la demostración en dos situaciones diferentes. En el primer caso, es la más intuitiva, que tiene un sentido geométrico per se, que es esta de acá, ¿no? En donde la función g y la función f son positivas las dos, y la función g está por arriba de la función f, y atrapan y encierran una región, su diferencia encierra una región, ¿no? Que era la sombreadita de ahí. Esa es una situación. Pero la otra situación es que la función g solamente sea mayor que la función f, pero nada dice que tengan que ser positivas. ¿Se dan cuenta? La distinción que hay acá. En el primer caso estamos tenga la relación de orden, pero que además las dos funciones sean positivas. Mientras que en el segundo caso puede ocurrir, a ver si está el dibujito acá, no me acuerdo, puede ocurrir algo de este tipo. Ahora lo vamos a ver. Puede ocurrir que la función g es más grande que la f siempre, pero no necesariamente las dos funciones son positivas. El caso 2 de la demostración del teorema supone que uno tenga que hacer algún artilugio para poder demostrar el teorema. El caso 1 es bastante automático, porque el caso 1, cuando uno define la región R que está acá, ¿no? La región R es la que está encajada entre los dos trapezoides, entre el trapezoide dado por la función g, que es el que está acá, ¿lo ven?
y el trapezoide dado por la función f, que es el que está acá. ¿Se dan cuenta la diferencia entre los trapezoides? Entonces la región RL que está encajada entre la diferencia de esos trapezoides. Si el trapezoide 1 contiene al trapezoide 2, entonces la región R es la diferencia entre los trapezoides. O se obtiene como la diferencia entre los trapezoides. ¿Está bien? Y como eso es cierto, el área de la región R va a ser el área de la región del trapezoide más grande menos el área de la región del trapezoide más chico. Es bastante obvio, gráficamente se observa, me parece, más allá de la superposición, pero se entiende hacia dónde vamos. Y como esto es cierto, como el área del trapezoide 1 lo podemos calcular por definición de integral definida, ¿no? Como la integral definida entre a y b de la función g de x diferencial x, el área del trapezoide 2 lo puedo calcular por definición de integral definida, la integral definida entre a y b de la f de x diferencial x, hago la diferencia y fíjense que el teorema queda demostrado, ¿no? Prácticamente son esas demostraciones de teoremas muy prácticas, muy pragmáticas, que requieren muy poco esfuerzo mental y están buenas en un punto. Porque no hay que hacer prácticamente nada. Hay que no solamente ordenar la información de la que uno dispone y listo. Solita la tesis queda demostrada, como en este caso. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hice acá? Bueno, hay una propiedad. Obviamente la propiedad para pasar de este escalón a este escalón es la propiedad de linealidad de la integral definida, ¿no? ¿Se acuerdan las propiedades? Bueno, eso hay que decirlo, porque parece trivial, pero si yo no justifico eso, no puedo pasar de este escalón a este escalón. De la misma manera que si yo voy a decir que el área de un trapezoide es igual a una integral definida, tengo que asegurar que la función que estoy integrando es positiva. Lo cual está bien porque eso era hipótesis del caso 1. Las dos funciones son positivas. ¿Se dan cuenta? Parece un teorema pavo. De hecho, es un teorema pavo. Parece bastante trivial la demostración, pero hay que tener cuidado de cada paso que uno da esté debidamente fundamentado con el uso de las hipótesis. No van a tener que demostrar teoremas en el parcial, en el examen final. No viene a cuento de eso que presento la demostración, sino que presento la demostración para que entendamos que cuando uno justifica cualquier otra cosa, más allá de un teorema en el contexto de matemática, tiene que estar debidamente soportado por las hipótesis o los datos del caso. Y así tiene que ir apareciendo, ¿se dan cuenta? Tómenlo como un pequeño repaso de cómo queremos que ustedes justifiquen las cosas en el contexto de la evaluación. ¿Está bien? Que es fácil, uno se da cuenta de lo que tiene que poner. En el caso otro, la cosa es distinta en el caso 2, porque en el caso 2 ocurre algo así. Esto, partimos de este dato. La región que queda atrapada entre las dos curvas ya carece de sentido geométrico per se, salvo que le hagamos algún truquito, una transformación para restituírselo. Al hacer esa transformación, es fácil lo que hacemos acá. Vamos a sumar a las dos funciones, esta ya es la demostración, la prueba del teorema, ¿no? Vamos a sumar a las dos funciones un k cualquiera a las dos, de tal manera que las haga a las dos estrictamente no negativas, o sea, positivas. No es lo mismo, pero se entiende. De tal manera, puedo sumar un k cualquiera, ¿está bien? Podría haber sumado hasta acá nomás, no importa, el que es genérico, lo voy a usar como un soporte para la demostración. ¿Está? Entonces, nosotros partimos de dos funciones que pueden ser cualquier cosa en el sentido de su signo. Lo único que pedimos para poder, estamos demostrando el teorema, lo único que tenemos que exigir es que G sea más grande que F, que es lo que se ve acá, ¿no? Si G es más grande que F, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar un K real de manera que las dos funciones sean positivas y las dos funciones definan este trapezoide T. ¿Está bien? Ya nos damos cuenta que el área del trapezoide T va a ser igual al área de la región R, pero hay que demostrarlo. Cuando vamos a calcular el área del trapezoide T, vamos a usar el teorema, ¿no? Es la integral definida entre g de x más k menos f de x más k, ¿no? Porque ahí rápidamente las k las puedo simplificar. Y ya caí en el resultado que a mí me interesa. Porque sabemos que el área del trapezoide, como esta y esta son las mismas figuras, son iguales. Y ahí queda entonces demostrado el teorema en el caso 2. Insisto, repito, no vamos a evaluar que demuestre el teorema.
nos parece interesante que algunos teoremas podamos discutir cómo es su demostración, o ver cómo es su demostración, para que ustedes perciban cómo tienen que justificar las cosas en una situación nueva. Las cosas se deben justificar más o menos así. Cada pasito que damos tiene que estar debidamente fundamentado o soportado por las hipótesis o datos del problema. Bien, nos quedamos tranquilos. Entonces, cada vez que queramos calcular el área de una región cualquiera del plano definida por dos curvas, funciones, lo voy a calcular con este teorema. Independientemente de dónde esté ubicado, la forma que tenga, la que sea, sé que este teorema va a dar cuenta o va a poder explicar ese resultado. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Bien. Hay una serie de ejemplitos, pero vamos a discutir algunos. Muchos había. No sé por qué tantos. Porque me parece algo bastante sencillo en un punto una vez que uno lo comprende, pero vamos a ver cómo instrumentarlo en un ejemplito concreto. El ejemplo 1, 2, 3 los pongo acá. El ejemplo 1 es graficar una región determinada por esa función lineal y en un dominio específico. El ejemplo 2, 3 era tomar la función, esas dos, esa x cuadrado menos 2x y hacer algo similar. Ahora está resuelto, ahora vamos a ver. Y el ejemplo 4 era graficar la región definida por el seno de x y el eje x en un dominio específico. Y nos pedía que en cada caso encontramos el área. Quiero discutir el ejemplito y después no sé, ese no lo vamos a ver. Quería discutir el ejemplo porque vamos a pensarlos en términos de algunas preguntitas que sí tienen que ver con cositas que vamos preguntando en los parciales o exámenes. Si yo grafico la función 2x más 1 entre 1 y 3, tiene esta forma, ¿no? Si yo quisiera calcular el área de la figura que definen esta función, el eje X y estas rectas, que son los extremos del intervalo de integración, es realmente muy sencillo, ¿no? Va a ser este cuadrado, que no un cuadrado, este rectángulo, cuya área es 2 por 3, 6, ¿no? Más el área de este triangulito, que tiene base 2 y altura 4. 2 por 4, 8, dividido 2, 4. O sea que el resultado me da 4, 10. O sea, el área que define esta curva, de este trapezoide, o trapecio en este caso, la discusión no vino la compañera ayer, que es verdad. La observación es un trapecio, pero también un trapezoide. Trapecio es un caso particular, un trapecio. El trapecio es un caso particular del trapezoide cuando el contorno curvo es una recta. El trapezoide es el elemento más genérico. Bueno, esto vale 10, ¿no? Que es lo que hice acá. Ahora, si tuviésemos que usar el teorema que recién definimos para calcular el área de esta figura, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo lo harían? Integramos. ¿Cuál sería la función? Claro, pero ¿cuál sería la función g y cuál sería la función f, si se quiere? La f sería esta. No, esta sería la g. Y esta sería la f. Obviamente uno cuando aplica el resultado, ese resultado teórico, no hace toda esta elucubración teórica. Lo tiene bastante incorporado y le resulta más natural e intuitivo la aplicación. No va a decir que esto es f y que esto es g. Directamente va a calcular el área de esta región integrando la integral definida entre 1 y 3 de esta función, ¿no? Si yo hago esa integral, que es bastante pavota, ¿no? Porque ¿qué va a ser el área? De R sería esto. Grafico porque nos pedían que graficamos la región R, es esto. Entonces el área de R es la integral entre 1 y 3 de 2x más 1 diferencial x. Esto es f de x, ¿no? ¿Cómo integro? Integran como quieren, pero en el sentido del método, que el camino que van a llevar adelante, esto me va a quedar 2x al cuadrado más x entre 1 y 3. Aplico barro 1. Entonces nos va a quedar 9 más 3 menos 1 más 1, que es igual a 10. Lo cual
Era evidentemente obvio, pero bueno, había que hacerlo. ¿Está bien? Bien, creo que acá no hay ninguna duda, ¿no? Me imagino. Si más o menos han venido todas las clases, ya a esta altura, esto es realmente muy sencillo. Ahora, cuando saltamos a otro ejercicio, otra problemita de esta característica, la cosa puede ser así. Pongo los resultados que lo hicimos. La cosa puede ser así, que es más interesante. Acá está graficada la función menos x cuadrado más 2x en el intervalo 0, 2. Entonces, probablemente el ejercicio de tipo parcial sea más de este estilo. Nos van a preguntar, indicar verdadero o falso, justificar sin calcular. El área de la región 1, que es esa, que estoy pintando ahí, es menor que 2. ¿Verdadero o falso? ¿Qué harían para decir si es verdadero o falso? No, sin calcular, dice. Calcular, justamente, si no sería muy sencillo. ¿Qué harían para decir si eso es verdadero o falso? Ahora, primero, ¿les parece verdadero o falso? Bien, ¿por qué les parece que es verdadero? Claro, o sea, el razonamiento. Claro, exactamente. Ese es el razonamiento. En verdad lo que están viendo ahí es un encastre geométrico, pero lo que no se dan cuenta todavía es que están pensando en términos del teorema, porque están demostrando que hay una función f que define una figura plana que está incluyendo, de área 2, que está incluyendo a la figura plana que define esta función. ¿Está bien? Hay todo un razonamiento ahí elaborado que podrían explicitarlo más o menos a la hora de justificar, pero todos más o menos se basan por esto. Hacen una cosa acá, ¿no? Van a hacer un segmento de recta acá. Creo que todos más o menos lo pensamos por este lado, ¿no? Y entonces van a tener un trapezoide, un área T, que es esta, que es claramente mayor que el área de R1. Y el área de T es 2. ¿Está bien? Y ahí termina la justificación. No hace falta mucho más. Sin calcular, dice. Se supone que lo que queríamos nosotros es que se den cuenta de eso. Que es un poco lo que sustenta los teoremas que estamos discutiendo, básicamente. Los teoremas geométricos o de interpretación geométrica inmediata están girando siempre en torno a quién encastra a quién o quién incluye a quién, ¿no? Y en función de eso juega, y en función de eso define. Después nos dice calcular el área de R1, controlar la respuesta anterior. Para calcular el área de R1 es la integral definida entre 0 y 2 de esa función, ¿no? O sea, el área de R1 es la integral definida entre 0 y 2 de menos x cuadrado más 2x diferencial x. O sea que nos va a quedar menos x cubo sobre 3 más x cuadrado entre 0 y 2. Lo que yo estoy seguro es que eso va a ser menor que 2, ¿no? Si me da mayor que 2, y acá vienen otra de las utilidades de conocer bien las cosas, voy a autocorregirme a mí mismo y voy a mejorar mi cálculo matemático, mi cálculo aritmético. Creo que da cuánto, no dice cuánto da. Vamos a hacerlo. Nos va a quedar menos 8 tercios, ¿no? Más 4. Menos 8 tercios más 4. 4 es, ¿cuántos tercios son 4? 4 es 12 tercios. O sea que nos va a quedar menos 8 tercios más 12 tercios, que es 4 tercios. 4 tercios es efectivamente menor que 2, ¿no? Está bien. Tenía que ser así. ¿Está bien? Bien.
Este es un poco interesante, yo creo que el que viene es un poco más interesante, porque en vez de integrar entre 0 y 2, vamos a tomar a la misma función y la vamos a integrar entre 2 y 3. ¿Está bien? Y acá la cosa se pone más sofisticada, si se quiere. ¿Por qué? Porque la región R2 me dicen que es esta que está por acá. Ya obviamente la región R2 no tiene un sentido geométrico inmediato. ¿Por qué? Y porque el techito de la figurita esa se define negativo. ¿Está bien? Ahora, siempre es una cuestión de perspectiva este asunto. Y eso es lo que sustenta los teoremas que estamos discutiendo. Porque si existe esta figura R2, va a existir algo que es idéntico en términos de cantidad. Bueno, acá R1, no. Yo quería decir algo en términos de cantidad idéntico, pero que sí admite un sentido geométrico inmediato, que es esta, ¿no? Hasta ahí. El área de ese trapezoide es igual al área de la región R2, ¿no? Eso es lo que nos dijeron. Y el área del trapezoide lo puedo calcular. Al calcular el área del trapezoide, voy a calcular también el área de la región R2, porque el área del trapezoide es igual a la integral definida entre 2 y 3, ¿de quién? De menos f de x diferencial x. Y ahí estoy usando el teorema, por más que no lo esté usando explícitamente, pero estoy usando el teorema. Porque en verdad lo que estoy haciendo es restar menos f de x menos 0, y estoy usando el teorema. No hace falta que lo digan, pero también es importante que reconozcamos que estos son casos particulares del teorema, cuando la figura queda definida entre una función y el eje x. ¿Está? Bueno, igual no nos preguntaban primero eso, pero es importante decirlo. Lo que nos preguntaban primero era justificar verdadero y falso, segundo, sin calcular el área de la región R2 es menor que 3. Por eso, para poder justificar esto acá, primero tengo que hacer esta interpretación, que el área de la región R2, ¿no?, coincide con el área de este trapezoide. Entonces ahora sí voy a calcular un área de una figura con sentido geométrico. Primero. Y después digo, ¿verdadero o falso? ¿Qué les parece? Dicen verdadero. ¿Por qué? Claro, si yo hago un rectángulo acá, es similar, ¿no? Hago esto. Pongo el techo acá. El rectángulo este, que todos están viendo, R, el área de R va a ser base por altura sobre 2. Base por altura, 1 por 3 sobre 2. ¿Está bien lo que digo? Ah, no, base por altura sobre un triángulo. Base por altura, que sería 1 por 3. Claro, bueno, está bien, pero un poquito menos la mitad, pero no importa. Vale 3, ¿está bien? El área de ese rectángulo era 3. Otra vez el trapezoide, cuyo área es igual a la región pedida, ¿no?, está incluido en la región más grande del rectángulo, por lo tanto va a ser menor que 3. ¿De acuerdo? Cuando calculo, creo que lo calculé acá, a ver, no sé. Bueno, se calcula obviamente de esa manera y no lo calculé, me parece. No lo calculé. Bueno, para calcular el área, bueno, espera, voy a borrar acá, vamos a calcularlo, un segundito. Así hacemos las cosas completas, porque después nos piden algo más allá abajo, me parece interesante discutir. Si vamos a calcular el área de la región R2, bueno, acá va a ser. Ya tenía, el barro ya lo tenía hecho. ¿Cómo era? Menos x cuadrado. ¿Cómo era? Menos x cubo sobre 2 más x cuadrado, ¿no? Entre 2 y 3. Digo, la primitiva ya la tenía calculada. Lo que cambia son los extremos de integración, ¿eh? Entonces me va a quedar 3 al cubo es 27, pero es 3 acá. Menos 27 tercios, que lo puedo descomponer, ¿no? Menos 27 tercios es 9, ¿no? Menos 27 tercios es 9, 9 más 9, 9 menos 9 es 18, 0. Sí, va a quedar 0. Digo bien, 1 sobre 3 era, ¿no? X cuadrado, la primitiva. ¿Se acuerdan? Menos x cubo sobre 3 más x cuadrado.
Si le evalúo en 3, me va a quedar menos 27 sobre 3, que es 9, más 9, 0. Y me va a quedar después menos 8 tercios más 4. A 4 tercios me da también. ¿Puede ser? Porque cuando la evalúo en 3 me da 0. O sea, la primitiva es evaluada en 3 menos la primitiva es evaluada en 2. Acá me da 0. Lo corroboraron conmigo. Y acá me va a quedar menos la primitiva evaluada en 2. Y la primitiva evaluada en 2 es, hace positivo esto y hace negativo lo otro. O sea que es 8 tercios menos 4 tercios queda. Esto es un problema gigante, ¿eh? ¿Cuál es el problema gigante? Que estoy integrando la función positiva. ¿No se dan cuenta? ¿Qué estoy integrando acá? No estoy integrando menos f de x. No estoy integrando menos f de x. Estoy integrando f de x. Lo que yo tenía que integrar era esta. O sea, la primitiva esta multiplicada por menos 1 en 3 me sigue valiendo 0, pero en 2, que vale 4 tercios, en definitiva, menos 4 tercios vale más 4 tercios. ¿Se dan cuenta el error que cometí? Todos y todas. Un error muy que por eso justifica todas estas discusiones que estamos teniendo. Si con 50.000 años y uno lo sigue cometiendo, imagínense ustedes que recién arrancan. Pero es muy frecuente. 4 tercios, o sea que contraintuitivamente el área de esta región es la misma que el área de esta región. ¿Quién lo hubiera imaginado, no? Cosas maravillosas de la integral. Bueno, entonces, calcular el área de la región R nos piden ahora, que es la unión de las dos regiones. ¿Y ahí qué sería? ¿Qué nos están pidiendo? Que en verdad, para calcular el área de la región R, tengo que hacer esto, ¿no? Estoy calculando el área del trapezoide este más el trapezoide este, que equivale, que coincide, obviamente, con el área de esas dos regiones. En definitiva es 8 tercios, ¿no? 4 tercios por 2. Bien, lo importante es el razonamiento que nos lleva a ese resultado, no el resultado en sí mismo. Bueno. Profe, Sí, disculpa, pero no entendí cómo justificamos el verdadero o falso del área R2 menor a 3. ahí te digo. Vamos a volver sobre el verdadero y falso, que no es virtualidad. Es similar a lo que hicimos antes. Vos tenés que definir un trapezoide cuyo área coincide con el área de región 2, que es este, ¿no? No, el trapezoide no quiero. Bueno, está bien, este trapezoide. Sobre ese trapezoide, en verdad, va hasta acá. ¿Está bien? El área del trapezoide este es igual al área de la región 2. Pero este trapezoide está contenido en este rectángulo. ¿Está bien? Que llamo R. ¿De acuerdo? El área del rectángulo, que lo puedes calcular como base por altura, es 3. Y ese área del rectángulo es mayor que el área del trapezoide, que es igual que el área de la región 2. ¿Te das cuenta? Sí, pero entonces en un parcial para justificarlo, hago el área de ese rectángulo. Sí, tenés que calcular el área de ese rectángulo. ¿Está Sí, bien? entendí, gracias. Que es similar al que hicimos antes, pero diferente. ¿Por qué? Porque en este caso, la figura con la cual estás comparando está definida con un contorno negativo, entonces tenés que hacer primero, justificar que estas áreas son iguales, y después sí trabajas con áreas para terminar de demostrarlo. Esa es la diferencia entre el ejemplo anterior y este. Bueno, voy a confesarles, voy a ser confidente con ustedes, que este tipo de problema a mí me parece muy poco atractivo porque realmente es atractivo per se, digo, no es raro que le preguntemos que calcule el área. Sí es importante esta mirada geométrica, esta perspectiva geométrica para sacarle más provecho a nuestros problemas. Porque uno cuando tiene rápidamente en un plano, tiene una curva, puede imaginar más o menos cuánto vale la integral del proceso. Pero no como el área de la curva, definida debajo de la curva, sino que a mí me interesa la integral para poder explicar el cambio total en lo que estamos buscando. Entonces, esa manera geométrica automáticamente te da una referencia para corregir tu resultado o corroborar si tu resultado tiene sentido o no. Porque si yo voy a calcular la integral de una función que está explicando un fenómeno físico
sobre este pedacito y me da 750 millones, y digo, no, no puede ser. ¿Cómo hace 750 millones si tiene ese 4/3? ¿Se entiende? Eso es lo que a mí me interesa que ustedes incorporen como criterio de verificación o de validación de su razonamiento físico. Está bueno, pero no quedarse con que la integral es el área bajo la curva, porque eso sí hicimos todo mal, si se llegan con esa idea. La integral no es el área bajo la curva. En todo caso, la integral, ¿qué sería? La integral es el límite cuando la norma de la partición, de la integral definida, ¿no? Es el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, la suma de Riemann. Esa es la integral definida. Todo lo otro son interpretaciones o aplicaciones de la integral. Pero la integral definida, su definición, es la definición simbólica. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Bien. Con esa mirada, o con ese objetivo, podemos meternos en el último ejemplito y ya vamos a otra cosa, que era este. Si a nosotros nos piden que calculemos la integral definida de la función seno de x entre 0 y 2pi, rápido, sin soplar y sin... ¿Cuánto da esa integral definida? ¿Cuánto da? 0, no hay duda, ¿no? El cambio neto entre 0 y 2pi de un proceso que está modelizado con esta velocidad va a ser 0, no hay dudas. Propiedad de simetría de esta función, no hay duda. Ahora, el área de la región que define esta función con el eje x entre 0 y 2pi, ¿cuánto va a valer? Ahí yo no voy a decir que es 0, ¿no? Porque calcular el área de esa región es lo mismo que calcular el área dada, por esta suma de trapezoides, que más que trapezoides son semi no sé qué cosas, pero sería el área esa, ¿no? Y el área es como el área de la región R, que sería de R1 y R2, ¿no? Pero por cálculo global, para que quede claro que R es la suma de las dos, es la integral entre 0 y 2pi del valor absoluto, ¿no? De seno de x diferencial x. Obviamente, para poder instrumentar ese valor absoluto, tengo que partir, como discutíamos ayer, el intervalo de integración en dos partes. En donde es positivo no pasa nada, ¿no? Entre 0 y pi no hago nada, es el seno de x diferencial x, pero entre pi y 2pi tengo que cambiar el signo del seno de x para que opere el valor absoluto, ¿no? Entonces acá me va a dar la integral de seno de x, ¿cuánto es? Con seno de x me va a quedar el coseno de x entre 0 y pi, ¿no? Y acá me va a quedar menos, ¿no? El coseno de x entre pi y 2pi. Y si hicimos las cosas bien, debería darnos bien esto. El coseno de x entre pi y 0 me queda menos 1, ¿no? Menos 1, me queda 0 acá, ¿no? Porque me va a quedar el coseno de pi menos el coseno de 0. El coseno de pi es menos 1 y el coseno de 0 es 0, es 1, perdón. Se me queda menos 2. ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿O me estoy equivocando en algo? Profe, creo que la Sí, integral sería menos coseno. claro, la integral Perdón, claro, menos coseno, sí, está bien. es menos coseno de x. ¿Cuál es la integral de seno de x? Menos coseno. Menos coseno, ¿cuál me queda al Al revés? revés sería la integral del coseno, sí es seno, pero la integral del ¿Verdad? seno es menos coseno. La integral del coseno es el seno, ¿viste? Siempre me olvido. Esto es menos coseno, y entonces acá me quedaría más coseno de x. Y me olvido después de discutir un secreto para acordarse. Pero no hoy. Mañana, el lunes que viene, dar un gran secreto para acordarse sin la tabla cuál es una y cuál es la otra. La forma más rápida de acordarse, no, después se lo digo. Tiene que ver con el crecimiento de una y el crecimiento de la otra. Bueno, volviendo al asunto, esta primera va a quedar entonces 2 positivo. Este primer pedazo. Y este me va a quedar también 2 positivo, no lo hago. Da 4 el área esa. Impresionante. Corrobórenlo después. La verdad que no lo sé, pero puedo imaginar, y acá puedo hacer ese control que les decíamos antes, esa verificación o esa validación, pensando
que este pedacito de acá, este primer pedazo, tiene que ser el área del R1 que está acá, el área de R1, tiene que ser menor que el área de este rectángulo. ¿Está bien? Entonces está bueno para tener una referencia de cuánto me da esta historia, para corroborar y controlar. El área de este rectángulo es 3, y está bien, si un 4 tiene sentido, porque 4 es más chico que 6. Parece que la cosa pudiera andar. Igual no es 3 este rectángulo, porque en verdad es un poquito más. Es pi este rectángulo. O sea que el área que encaja a estas dos regiones es 2 veces pi. Y 4 es más chico que 2 veces pi, por lo tanto, la cosa puede andar. ¿Se dan cuenta cómo opera ese criterio de verificación? Y ahí sí es útil. Porque en verdad estaba usando esa mirada geométrica para ver si nuestro proceso de integración está bien resuelto, que es lo que me interesaba. Ese es un poco el chistecito de este asunto. Bueno, creo que con esto... Sí. Me parece que no. Pero no sé por qué todavía no lo tenemos confirmado, pero debe ser el último. Cuando habíamos dicho que era... Hay una única posibilidad, de lo que ustedes dijeron. Porque ustedes decían que tienen los parciales de... No, antes no va a ser. Porque cuando tienen el primer parcial, ustedes lo tienen ¿cuándo? Claro. El 12 de octubre, química, de noviembre. Por eso va a ser ahí ese sábado final de octubre, no me acuerdo cuál es, casi seguro. ¿Quién hace parcial? Todos los hacen parcial. ¿Por qué? Todos y todas. Bien. Bueno, vamos a una aplicación mucho más interesante, está por ahí perdida en el libro, que esta sí se usa mucho, y sí tiene que ver con algo que le podemos sacar un provecho inmediato. Que es vamos a pensar, como le dije el otro día, ahora vamos a empezar a desarrollar los asteriscos de las aplicaciones, que son el valor promedio y las integrales impropias. Se usa muchísimo el cálculo integral para encontrar el valor promedio de una función en un intervalo determinado. ¿Qué es un valor promedio? Bueno, si uno tiene un conjunto discreto de puntos, qué sé yo, 1, 2, 5, vamos a ponerlo acá abajo, por ejemplo. A ver, por acá. Supónganse que el conjunto de puntos A es 1, 2, 3, 4, ¿no? Por algún motivo, que van a ver más adelante en su carrera, que es un motivo muy frecuente y muy útil, les interesa a ustedes conocer el valor promedio de ese conjunto discreto de puntos. En verdad, eso no reviste hoy gran dificultad, porque intuitivamente ustedes van a decir que el valor promedio puede ser la suma de los 4 dividido la cantidad de observaciones que tengo. Sería 1 más 2 más 3 más 4 dividido 4, ¿no? 1 más 2 son 3, más 3, 6, más 4, 10. O sea que el valor promedio es 5 cuartos. ¿Qué quiere decir ese valor promedio? Y que probablemente antes del 5 cuartos haya la misma cantidad de observaciones que después del 5 cuartos, por decir algo. Es una interpretación que no es la estrictamente verdad, pero es un poco, la usamos para eso, para ver cuál es el valor promedio de una distribución que nos ubique un poco en la mitad de la distribución, la misma cantidad de observaciones hasta ese punto y la misma cantidad de observaciones después. Es una interpretación estadística y se usa mucho. Sacado eso, que a nosotros no aporta demasiado, uno siempre, muchas veces sabe calcular un promedio sobre un conjunto discreto de puntos. ¿Qué pasa cuando no tengo un conjunto discreto de puntos? Sino que lo que tengo es una función continua definida sobre un intervalo AB. Ya la cosa no es tan trivial, no es tan sencillo, porque esa cuentita no la puedo hacer. No puedo sumar todas las observaciones y dividirla contra el número total de observaciones. O sea, no puedo sumar el número total de imágenes y dividirla sobre el número total de observaciones porque son dos conjuntos infinitos, ¿no? Bueno, ¿qué recurso podemos definir para poder hacer ese trabajo? Bueno, mantengamos este intervalo, que era entre 1 y 4, ¿no? Pero en vez de estar entre 1 y 4 en forma discreta, lo tengo en forma continua. O sea, tengo
infinitas observaciones o puedo muestrear infinitamente entre 1 y 4 y encontrar las imágenes. Y quiero saber entonces cuál es el valor promedio. El valor promedio sigue siendo la sumatoria de igual a 1 a n, ¿no? De las imágenes, que en este caso serían f en x sub i, ¿no? Dividido el n. El problema que n se fue infinito. O sea, la definición sigue siendo cierta, el tema es que es poco operativa o es impráctica. No puedo usar esa definición, que está bien conceptualmente, para poder calcular ese valor promedio. Pero nosotros este n lo podemos repensar en función de la longitud de nuestro intervalo, que es este de acá, ¿no? Acá delta x vale ¿cuánto? 3, ¿no? Delta x vale 3, por ejemplo. Si yo considero 1, 2, 3, el n, ¿cuánto vale acá? 3. ¿Está bien? Porque tengo 3 subintervalos y tengo un delta x que vale 3. O sea que el delta n, el delta x, lo puedo calcular genéricamente como b menos a sobre n para cualquier n considerado y para cualquier subintervalo analizado. ¿Es razonable ese cálculo del intervalo delta, de la amplitud del delta x? ¿Cuánto vale el delta x acá? No vale 3, perdón. El intervalo vale 3 acá. Les dije mal, perdón. El intervalo vale 3. ¿Está bien? Si yo considero esta partición con n igual a 1, 2, 3 y 4, ¿está bien? Me va a quedar un delta x en cada caso igual a 1, ¿está bien? Delta x igual a 1 y en cada caso delta x igual a 1. Por lo tanto, uno puede pensar que cada subintervalito, delta x se calcula como la extensión del intervalo analizado sobre la selección de puntos que uno va a hacer. Vamos a ver si es cierto eso, porque acá quedó medio confuso. Voy a borrar acá, porque me confundí. Y nos confundí a todos. No quería ir ahí. Lo que quiero decir es, si eso es cierto, vamos a otro. Vamos a poner acá 0 y 5. Sobre 0 y 5 yo voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el 1, voy a tomar el 2, voy a tomar el 3 y voy a tomar el 4. El único truquito para que esta interpretación sea consistente es que la amplitud de cada subintervalito es siempre la misma. ¿Está bien? Lo único que voy a pedir es eso. Bueno, entre A vale 0 acá, ¿no? Y B vale 5, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que B menos A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la extensión del intervalo completo? 5, ¿no? Yo dije que voy a hacer esto. N vale acá, 1, 2, 3, 4. O sea, voy a fijar acá el intervalo 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 puntos. O sea que cada subintervalito ¿cuánto vale? 1, ¿no? Por lo tanto, este 1 va a ser igual a B sobre N. Y sí, porque me va a quedar 5 sobre 5 en este caso, que me va a dar 1. ¿A qué viene esto? Que quiero que quede claro que la longitud, la amplitud de cada subintervalito se puede calcular como el intervalo total dividido el número de subintervalos que uno divide, lo cual parece obvio, si lo hubiera contado así, pero hay que tratar de que nos cierre en términos de un ejemplito sencillo, porque si no nos cierra en términos de un ejemplito sencillo, todo nuestro edificio se nos cae como un castillo de naipes, ¿está bien? Entonces, esto vale. Pero si eso vale, ¿se acuerdan que el I promedio, voy a borrar acá, ¿se acuerdan que el I promedio, habíamos dicho, cuando el conjunto ya deja de ser discreto, que se puede calcular, con esta fibra se va a ver poco, que se puede calcular, o que equivalentemente a la definición que habíamos visto, es la sumatoria de igual a 1 a n de los f de x sub i dividido n. Pero fíjense que nosotros tenemos una forma alternativa de presentar a n. O sea que yo puedo poner acá, en vez de n, puedo poner b menos a sobre delta x, ¿no?
O sea que el I promedio, calcularlo para un conjunto continuo de puntos, como la sumatoria de igual a 1 a n de f en x sub i, ¿está bien? De la imagen que le corresponde a cada muestra seleccionada, dividido la amplitud del intervalo total, en donde estoy muestreando, ¿no? Por delta x. Y esto ya se parece a algo que nosotros veníamos trabajando desde principios de año. ¿Por qué? Porque si ahora n se va a infinito y yo incorporo esa flexibilización sobre esta definición, voy a llegar sin problema a que el valor promedio es el límite cuando n va a infinito de la sumatoria de igual a 1 a n de f en x sub i delta x por 1 sobre b menos a. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tengo acá? El límite cuando n va a infinito de la sumatoria de esas sumas. Claro, las sumas rimas están acá. Y acá tengo el límite, entre comillas, cuando la norma en la partición va a cero, que es lo mismo, porque acá la única restricción o el único cuidado que les tengo que pedir para esta interpretación es que el intervalo siempre, los subintervalos tienen siempre la misma amplitud. Entonces, si los subintervalos tienen la misma amplitud, pedir que n vaya infinito es pedir que es lo mismo que decir que la norma en la partición vaya a cero, porque la norma de la partición siempre vale lo mismo. ¿Está bien? Vale 1 en este caso, lo que valga en cada caso. ¿Está bien? Entonces ahí no hay un problema para hacer la interpretación, porque es equivalente, de que esto no es otra cosa que la integral definida entre a y b de f de x diferencial x. ¿Se dan cuenta? Y es importante, interesantísimo esto. ¿Por qué? Porque el valor promedio de una distribución de puntos continua es la integral definida, dada por esa función que calcula los puntos, sobre la amplitud del intervalo en el que están integrando. Que es muy intuitivo, porque es igual que esto. Lo que pasa es que acá está transformado el número de puntos, el número de observaciones, está promediado sobre el intervalo que está integrando. Nada más esa transformación permite hallar la fórmula de cálculo. Ojo, y acá vienen los errores, pero voy a pasar en limpio esto. Ojo, ¿por qué? Con el detalle fundamental. Si nosotros utilizamos este resultado como una aplicación de la integral en nuestros contextos de aplicación, no olvidar nunca que lo que nosotros estamos integrando, acá lo paso en limpio, que lo que nosotros estamos integrando acá es una función velocidad. Entonces, cuando nosotros nos asistimos de este resultado para encontrar un valor promedio, estamos encontrando un valor promedio ¿de qué? Tarán, tarán. ¿Por qué? Acá no dice, esto f es un f'. Con lo cual, si uno mantiene la notación habitual, lo hago más prolijo, cuando nosotros estamos integrando esto, estamos integrando una velocidad. Pero fíjate que el valor promedio es sobre la función que está integrando, sobre la función integrando, no sobre su primitiva. ¿Lo ven? Por lo tanto, lo que van a estar consiguiendo acá, si están en un problema de aplicación típico de los que le presentamos nosotros, es una velocidad promedio en un intervalo determinado. Porque la función que están integrando es una función velocidad. Y lo que te permite encontrar es un valor promedio de la función que están calculando. Es una imagen promedio de la función que están integrando. No de la primitiva. Es una imagen promedio de la función que estarían integrando. ¿Queda claro? ¿Se dan cuenta? Es un valor promedio de la función que están ¿Podrías repetir, por integrando, no favor? de su primitiva. Eso hace claro porque fíjate que cuando empezó el desarrollo vos estás buscando acá, mirá, vas calculando las imágenes de la función que te interesa encontrar su promedio, su valor promedio, y te queda esta cuenta, ¿no? Es la suma de las imágenes sobre el número total de observaciones.
Cuando hago el reemplazo del número total de observaciones, lo relativizo a la amplitud del subintervalo y a la amplitud del intervalo, te queda esta cuenta. ¿Está bien? Cuando hago que n vaya a infinito, aparece la integral definida. Pero lo que vos estás buscando, no se olviden, es el valor promedio de f, de las imágenes que devuelve f. Y las imágenes que devuelve f es una función velocidad para nosotros. Entonces, no estoy encontrando al resolver esta integral una primitiva de f. Cuando uso este resultado, estoy encontrando un valor promedio de f. Ser siempre la velocidad, salvo que le digamos lo contrario. Porque quiero encontrar un valor promedio de f, de esta f, de mi función integrando. ¿Se dan cuenta? Tiene que quedar claro. Hagamos un ejemplito bien sencillito para ubicarnos en tiempo y espacio. Pero estamos buscando un valor promedio de la f, no de su primitiva, de la f, que la f, en la mayoría de nuestro contexto de aplicación, es una función velocidad, es decir, una derivada. Lo pongo más claro acá. Lo que nosotros estamos calculando, para que quede bien gráfico, es si integramos como habitualmente integramos una derivada, lo que nosotros estamos contando es un valor promedio de esa derivada en el intervalo de interés. Para encontrar el valor promedio de esa derivada en el intervalo de interés, nos asistimos de la integral definida. Pero es un auxiliar de cálculo. No es que estamos calculando una integral definida acá, como estamos calculando, digo, pero no es que lo estamos calculando como una herramienta para encontrar una primitiva. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Cómo? Claro, sería igual, fíjense, lo que dice el compañero, sería la primitiva en B menos la primitiva en A notable sobre el intervalo. Es un análogo. ¿Se dan cuenta? Y es verdad, porque esto de acá es una velocidad promedio. Muy bien. ¿Por qué una velocidad promedio? Porque esto es un delta F sobre delta T. ¿Se dan cuenta? Tiene todo que ver con todo. Ahora vamos a dar un ejemplito, pero es verdad. No quería avanzar tanto porque no es que sea confuso el resultado en sí mismo, pero cuando uno se cinde del contexto de aplicación y uno dice, claro, la función, el valor promedio de la integral definida de f, uno enseguida ya piensa que está recuperando una primitiva y no está recuperando una primitiva, porque lo que está recuperando es una velocidad promedio. La clave es que estamos dividiendo contra el intervalo. Y ahí entonces aparece un poco la idea de velocidad promedio. Va a terminar de metabolizarse con el tiempo porque, insisto, termina de confundirnos un poco cuando uno se va del contexto de aplicación. Por eso vamos rápido a un contexto de aplicación para ver lo que está pasando acá. En la demostración de este teorema, o una forma, no, por eso no es un teorema, perdón. La justificación teórica o el soporte teórico de ese resultado muy útil para nosotros está en este teorema, que no lo mencioné, lo menciono ahora, porque se usa para demostrar el primer teorema fundamental del cálculo integral, que es el teorema del valor medio del cálculo integral. El teorema del valor medio del cálculo integral dice exactamente lo que vimos recién. Fíjense, dada una función continua en un intervalo AB, existe al menos un número C, que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la integral definida de la función f en AB es igual a la función en SC por B menos A. Pero fíjense que si uno acomoda un poco esta expresión, ¿qué les va a quedar? Que existe al menos un C en donde f en C es el valor promedio. Porque si yo ese B menos A lo paso dividiendo para el otro lado, ¿no? Nos va a quedar la integral definida entre f de f de x diferencial x sobre B menos A. ¿Se dan cuenta? O sea, el teorema del valor medio del cálculo integral, que se usa es fundamental y se usa para la demostración del primer teorema, está dando la justificación teórica de la aplicación que recién vimos, del famoso va a existir siempre un C, que es un promedio de esta integral. Al decir que es un promedio de esa integral, estoy diciendo que
si le doy un contexto de aplicación física, en ese C hay una velocidad promedio. Claro, y si yo desarrollo esa integral definida, nos va a quedar f en b menos f en a dividido b menos a. Claro, y sí, esta es una velocidad promedio sobre un intervalo. ¿Por qué? Porque un delta f sobre un delta t, o un delta i, si quiero llevarlo más al lenguaje de matemática 1, sobre un delta x, como bien percibe el compañero. Y ahí lo tenemos. Este teorema es preexistente al de la velocidad promedio en el contexto de la derivada, porque el cálculo integral es preexistente al cálculo diferencial. Y este resultado, obviamente, converge sobre todos los resultados posteriores de la derivada. Está íntimamente relacionado. ¿Está bien? ¿Se termina de ver? Entonces, cuando uno usa este teorema o la aplicación del valor promedio, lo que está encontrando en un contexto de los que a nosotros nos interesa, lo que está encontrando es una velocidad promedio. Una velocidad promedio. ¿Está? Esto, que si uno graficara la función velocidad, ¿no?, en un intervalo AB, supóngase como sea, ¿está bien? Va a existir un C que me devuelva esa f en C, y este f en C, que se conoce como el valor medio, tiene obviamente un sentido. ¿Cuál es el sentido de ese valor medio? Ese sentido lo vamos a discutir en el ejemplito fácil que vamos a ver ahora. El de acá. ¿Qué tengo acá? Una función velocidad, ¿no? Kilómetros por hora, dice ahí, en un intervalo de tiempo definido entre 0 y 2. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Obviamente, esta función velocidad uno puede rápidamente detectar o no si puede caracterizarse con un valor promedio de esta función velocidad. ¿Cuál sería el valor promedio? ¿Puedo calcular el valor promedio de esta función velocidad? ¿Qué les parece? ¿Tiene un valor promedio esta distribución de puntos? Porque ¿cuál sería? Vamos a ponerlo acá. El I promedio. ¿Qué sería? La sumatoria, vamos a empezar de 0, de igual a 1 a n de estas velocidades calculado en cada uno de esos puntos, ¿no? Acá vamos a poner en T sub I. Sobre n. Supónganse que tomamos una partición de 3 puntos. Vamos a encontrar una aproximación del valor promedio. Si esto vale 2, en 1, ¿cuánto vale esto? Tiene pendiente 2, ¿no? En 1 vale 2. ¿De acuerdo? Entonces, el I promedio pobre, considerado este conjunto discreto de puntos, el 0, el 1, el 2, me devuelve ¿qué imágenes? Me devuelve las siguientes imágenes. Me devuelve 0, 2, 4. Entonces lo que yo estoy buscando, el valor promedio en esas velocidades para esa selección de puntos, ¿no? Para ese muestreo que hice, según ese muestreo. Entonces, cuando calculo ese valor promedio, va a ser 0 más 2 más 4, dividido ¿cuánto? ¿Dividido cuánto? Dividido 3. Porque muestré acá y muestré acá. Porque considero el 0. Podría no considerarlo, pero lo consideré. Entonces me va a quedar 0 más 2 más 4 dividido 3, que es 2 más 4, 6, dividido 3 es 2. Por las características de esta función, yo intuyo, percibo, que por más que aumente, vamos a probarlo ahora, por más que aumente el muestreo, la velocidad promedio va a seguir siendo 2, me da la impresión. A ver, ¿por qué les parece? Si yo aumento el muestreo ahora y voy, acá le meto un medio y acá le meto 3 cuartos, ¿no? ¿Está bien? No, porque no puedo, sería 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces aumento, pongo un medio acá y pongo 3 medios acá. Entonces el conjunto B ahora ¿cómo va a ser? Va a ser 0, pero va a ser cuando vale un medio, ¿cuánto vale acá? 1, ¿no? No. Sí, no. ¿Sí? La pendiente vale 2. Vale 2. Vamos a encontrar la ley porque
La ley de la velocidad es 2 veces t, ¿no? Cuando vale un medio, vale 1 entonces. Cuando vale 1, vale 2. Cuando vale 3 medios, vale 3. Y cuando vale 2, vale 4. Esa es la velocidad. Entonces, ahora sumo. Tengo 0 más 1 más 2 más 3 más 4. ¿Está bien? ¿Cuánto es esto? 0 más 1, 0, 1 más 2, 3, 10, ¿no? Pero ¿contra quién divido? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, claro. Y ahora otra vez 2. Y entonces, ahora que más o menos me ubiqué en tiempo y espacio, pienso, ¿por qué? ¿Va a dar siempre 2? Y tengo una función lineal. De la función lineal, ¿cuál va a ser su valor promedio de la función lineal? La pendiente esa lineal, que es delta i sobre delta x, independiente de la partición o del intervalo que yo considere. Y va a ser siempre la pendiente, que en este caso va a ser 2. O sea que el valor promedio de esa distribución continua de puntos es 2. ¿Está bien? O sea que el valor promedio de esa distribución continua de puntos es 2. O sea que la velocidad promedio es 2 kilómetros por hora. Si hicimos las cosas bien, entonces, si yo aplicara el resultado que discutimos recién, debería llevarnos a que el valor promedio, o que la velocidad promedio, que propone el teorema y que propone su aplicación, debería ser 2. Bueno, vamos a ver. Calculo que sí, ¿no? Vamos a borrar un poquito acá. Ese valor promedio que lo calculamos con los conocimientos más rudimentarios de matemática 1, estamos calculando la pendiente de una función lineal, básicamente, e interpretando en el contexto de lo que nos pedía, debería poder calcularse, debería existir un C entre 0 y 2, debería existir un C cuya sea 2, ¿no? Debería existir un C cuya velocidad sea 2. Bueno, vamos a ver. Tendré que calcular la integral definida entre 0 y 2 de esta función, que era 2 veces t diferencial t, dividido en la amplitud del intervalo, que era 2 menos 0, ¿no? Cuando hacemos ese cálculo nos va a quedar la integral entre 0 y 2, me va a quedar t cuadrado evaluado entre 0 y 2, dividido 2, ¿no? Y fíjense que efectivamente nos queda 2, porque 2 al cuadrado es 4, 4 y 2 es 2. Existe un C en donde la velocidad promedio vale 2. Acá puedo encontrar cuál es ese C, porque es una pavada la función, pero a veces puedo no encontrarlo. Pero yo tengo la seguridad de que existe un C en donde el valor promedio lo puedo calcular en forma exacta utilizando ese resultado. En este caso va a ser 2. El valor promedio de esa distribución es 2. ¿Está bien? Lo cual debería querer decir también, a la luz de lo que dice el compañero, que esta velocidad promedio que he calculado en ese C tiene que poder calcularse como la diferencia de la primitiva, evaluada en el extremo final de la primitiva cualquiera, sobre la amplitud de intervalo que es 2. ¿No? Y es verdad, porque la primitiva me da t cuadrado, ¿no? Si yo evalúo, sería f evaluada en 2 menos f evaluada en 0 sobre 2. Obviamente, eso también me da 2. Delta f sobre delta t me da 2. La velocidad promedio en ese intervalo es 2. Si la cosa se complica, así, también voy a poder encontrar una velocidad promedio. ¿Qué quiere decir esa velocidad promedio? Bueno, que en promedio, en el intervalo analizado, el móvil se movió a 2 km por hora, por decir algo. Pero no significa que en cada instante, ¿no?, se movió a 2 km por hora, porque si yo analizo esta curva, fíjense, en el instante 0 el móvil no se movía. En el instante 1 se movía a 2 km por hora, pero en el instante 2 se mueve a 4. Pero si uno pondera el intervalo en forma promedio, uno puede suponer que el móvil se movía en 2 km por hora, en promedio. Es la misma interpretación que hacíamos para la derivada primera en relación a la velocidad promedio y la velocidad instantánea. Acá tengo toda una serie de velocidades instantáneas cuyo valor promedio es 2. Y ahí empieza otra utilidad, o sea, se avisora otra utilidad del cálculo del valor promedio. ¿De acuerdo? Bueno, si estamos de acuerdo, vamos a hacer un problemita. Los dejo solo para que lo piensen. Vamos a poner una pantalla en blanco.
un segundito. Acá. Supónganse que ahora tienen imaginen que esto es un arco de circunferencia. Imaginen con todo el amor del mundo. ¿Está bien? Y les voy a preguntar, o no, les voy a pedir que por favor calculen la velocidad promedio de este proceso, caracterizado por esta curva de velocidad. Les pido más ni menos. Todo lo que les voy a pedir. Tienen 3 minutos y medio para resolver este intríngulis. Bueno, repito este de acá, repito este de letra. El dato del problema es un proceso que se caracteriza por esa curva de velocidad. Todo lo que tiene ahí. Con ese dato es más que suficiente para que me puedan informar la velocidad promedio de ese proceso. Vamos a ver si sale. Claro, es una arco de circunferencia, una semicircunferencia. Lo que está ahí graficado es una semicircunferencia. Si quieren más ayuda, de radio 2. No, ayuda le puedo dar. Claro. La idea es sacar el máximo provecho de la discusión que hemos tenido hoy, es decir, no meterme en cálculos intrincados, sino tratar de rápidamente, sacando la máxima ventaja posible de todos los conocimientos geométricos que tengo, llegar a un valor y después interpretarlo en el contexto físico de aplicación. Porque estamos pidiendo una velocidad promedio de un proceso, cuyo perfil de velocidades no es constante. ¿Se dan cuenta? El perfil de velocidad de ese proceso cambia todo el tiempo. O sea, tengo velocidades instantáneas todo el tiempo, que van cambiando. Sin embargo, por todo lo que sabemos de Matemática 1, por más que haya un cúmulo infinito de velocidad instantánea, siempre hay una velocidad promedio que se puede calcular con relativa sencillez. Y tenemos ahora la herramienta práctica para calcular esa velocidad promedio.
¿Alguien llevó alguna respuesta? Tiene que saber geometría de la secundaria, de la primaria para hacerlo. Esa es la ayuda, otra ayuda que les puedo dar. Porque si no, no la puedo resolver. Otra ayudita, no busquen la ley de esa función. No tiene sentido. Van a perder tiempo. Y se resuelve de forma mucho más práctica. Escucho respuestas. ¿Hay alguna velocidad promedio? Claro. ¿Se dan cuenta de lo que plantea la compañía acá? Dice, obviamente, no busquemos una ley de esto, que horrible, y encima después tendría que integrarla, sino directamente recordemos que la velocidad, que va a existir un C, fíjense lo que decía el teorema. Estoy convencido que existe un C en donde la función evaluada en ese C es un valor medio, que es el valor promedio que estoy buscando, ¿no? Dividido obviamente el intervalo. O sea que ese C existe. Va a estar entre 0 y 4. ¿Por qué sé que existe? Porque la función es continua e integrable en ese intervalo. Listo, ya está, existe. Con esa tranquilidad voy a hacer esto. Ese valor promedio va a ser la integral definida entre 0 y 4 de esta función f de t diferencial t, dividido el intervalo, 4 menos 0, la amplitud del intervalo. ¿Está bien? Bueno, les dije, no se metan a buscar la ley de esto para integrarla porque es perder el tiempo. Es un arco de una semicircunferencia. Por lo tanto, yo tendré, para calcular esta integral definida entre 0 y 4 de ft diferencial t, es igual al área de esta región R, que estoy indicando acá. ¿Está bien? Cuando calculan ustedes el área de esa región R, ya tienen la mitad, casi todo, el 90% del problema resuelto, porque después tienen que dividirlo sobre 4. Y ese cálculo del área de R lo puedo calcular como el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por radio al cuadrado sobre 2, porque es una semicircunferencia, ¿no? Entonces nos va a quedar 4 por pi, 2 por pi. Claro, pero dejemos el 2 por pi que es más elegante y es más exacto. Entonces nos va a quedar que la velocidad promedio es pi sobre 2. Otro dato impresionante, pi sobre 2. ¿Qué significará ese pi sobre 2? ¿Qué les parece? Pi sobre 2. No, porque es 2pi sobre 4, ¿no? Porque la mitad de la circunferencia es 2pi. O sea, 2pi sobre 4. ¿No es así? ¿Pi sobre 2? ¿O dije mal? Pi sobre 2. O sea que la velocidad promedio es pi sobre 2. O sea que si existiera algún c acá, por acá, supónganse, que nos va a dar acá un resultado que es acá pi sobre 2, ¿no? Existe un c, que me devuelve ese valor de la función. Pero fíjense qué interesante ahora que lo pienso. Porque si uno ve ahora que estamos mirando el problema geométricamente, que fue la forma más práctica de resolverlo, ¿no? ¿Se dan cuenta? También aparece una nueva cosa, estoy viendo acá. ¿Por qué? Porque esa velocidad promedio, ¿no? Miren, evaluada en ese C, por la longitud del intervalo, fíjense, base, es igual a la integral definida entre 0 y 4 de f de t diferencial t, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, que toda integral definida en un intervalo determinado puede calcularse como el área de un rectángulo. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Toda integral definida en un intervalo determinado va a tener el mismo área que de un rectángulo bien específico, que un rectángulo dado por la base, que es el intervalo de integración, por esta altura muy particular, que es el valor promedio. ¿Lo ven? Y acá tenemos otra vueltita de tuerca más, que nos vuelve a vincular las dos miradas, la física con la geométrica, porque lo que era físico, lo que era geométrico al principio,
admitió rápidamente una interpretación física que era la que a nosotros nos interesaba, pero vuelve a tener obviamente una interpretación geométrica. Toda integral definida es exactamente igual al área de un rectángulo determinado. ¿Ven? ¿Cuál es ese rectángulo? Bueno, este muy particular, en donde tengo una altura. Entonces miren qué interesante, porque si esto es cierto, y de hecho lo es, porque dice nada más, reacomodé los términos, voy a acomodar acá un poco lo que teníamos, voy a poner otra pantalla blanca. Teníamos, o sabemos ahora que ese teorema o el valor promedio tiene una interacción geométrica inmediata, porque nos está diciendo en este caso, fíjense, 0, 4, ¿lo ven? Y acá teníamos el C, esto es C, que este rectángulo que yo voy a marcar acá, ¿lo ven? ¿Lo ven? Que este rectángulo que yo estoy marcando acá tiene el mismo área que la semicircunferencia que había pintado antes. ¿Se dan cuenta? Está bien lo que digo. Que pi al cuadrado por 4 tiene el mismo área que esto. ¿Que cuánto era el área de la semicircunferencia? Bueno, acá es obvio, ¿no? Pero bueno, el área de la semicircunferencia era pi por r al cuadrado sobre 2. O sea, pi por 2. Y acá estoy bien, obvio, ¿no? Es obvio que el área pero está bien, pero es consistente con lo que estamos viendo antes. Estamos viendo de manera distinta, con la mirada de la perspectiva geométrica, el mismo problema. Y esa es la interpretación geométrica del teorema del valor medio del cálculo integral. El resultado de ese teorema asegura y dice que el valor medio es la altura del rectángulo que con la base tiene el mismo área que la integral definida dada por la función problema en el intervalo de integración. Lo dije medio barroco, pero ustedes interpretaron lo que estoy diciendo, ¿no? Ese es un poco esa es, de hecho, la interpretación geométrica del teorema del valor medio. ¿Está bien? Bueno, todo lindo. Pero ¿quién es este C? ¿Cómo lo encuentro? Vuelvo al asunto. B en C, ¿a qué es igual? A, la integral entre 0 y 4 de B de T diferencial T sobre 4. Obviamente, C, ¿qué es? Es un numerito que se mueve entre 0 y 4. Es un valor que puede tomar la T, ¿no? ¿Está bien? Si conociésemos la ley de B, ¿podríamos encontrar ese C? ¿Y cuál es la ley de B? Una ley relativamente sencilla, más o menos. ¿De dónde sale esto? Una circunferencia descentrada, ¿no? ¿Qué sería esto? Es B menos 2 al cuadrado más T menos 2 al cuadrado, ¿no? ¿A qué es igual a eso? ¿A 4? ¿Al radio al cuadrado? ¿No? ¿Qué es lo que anoté acá? Que nada, no atemorice, ¿no es la ley de una circunferencia? Centrada en el 2, perdón, B menos 2, así. En el 2, 0. ¿No es la ley de no es la ecuación de una circunferencia centrada en el punto 2, 0, que es este? ¿Está bien? ¿Sí o no? Bueno, el que no lo tiene muy fresco, le pido por favor que lo enfresque, porque son esos datos, esa información que necesitamos tener presente para desplazarnos en el contexto geométrico, en el contexto de interpretación física. Porque si nosotros les pedimos ahora que encuentren el valor de C, cuya velocidad es pi sobre 2, ¿cómo la van a encontrar si no? Tienen que encontrar la ley de B, que la ley de B sería algo así como, ¿no? La raíz cuadrada de 4 menos t menos 2 al cuadrado. ¿Está bien? Esa es la ley de B. Eso es B de t.
Y esto, si lo integrásemos, encontramos la primitiva, igualamos esa primitiva a pi sobre 2, podemos encontrar el valor de t. ¿Cuál va a ser la dificultad ahí? Que integrar esto es horrible. Porque integrar eso es feo. Pero eso es otro problema. Digo, se puede rescatar C. Se puede rescatar el C. Vamos a pedir al C. Obviamente no cuando tengan que integrar esta porquería. Pero el C lo tienen que poder encontrar de acá. Porque acá voy a tener una función que depende, una primitiva que depende de la variable t. ¿Está bien? Y de ahí deberíamos poder encontrar ese valor de C. Queda como para que lo exploren. Calculo que en tarea aula pueden volver a ver algo de esto, sino para que lo piensen entre ustedes y ver si pueden arribar a ese resultado de interés. Bueno, sobre valor promedio, velocidad promedio y todo este asunto, más allá de esta disquisición algebraica, que es algebraica, no es teórica. ¿Queda más o menos claro por dónde va la historia? ¿Qué es lo que nosotros queremos que ustedes incorporen y puedan responder? Bien, va a ser más o menos así el asunto. Lo que nos vamos a meter ahora es un problemita interesante. Es un problemita interesante. Bueno, discutamos este problema y el lunes hacemos integral impropia, porque esto sí es bien, este sí es bien de examen. Así ya redondeamos las aplicaciones físicas con el valor promedio y cerramos el capítulo. Fíjense, estos son problemas integradores que teníamos dando vueltas, probablemente después en tarea aula, este no lo vieron en tarea aula, y si lo ven, díganle que ya lo vieron cuando discuten conmigo, véanlo otra vez, lo mismo, porque lo van a ver de otro lugar. Y que creo que está extraído de un examen final. Dice, se lleva a cabo una reacción química en fase líquida en un reactor que cuenta con una única válvula para carga y descarga de líquidos. ¿Está bien? La válvula cuenta con un medidor de caudal que registra el caudal medido en, no sé si es decilitro, de que no importa, en algo de litros por segundo, en función del tiempo que está medido en segundos, indicando valores positivos o negativos según el reactor está cargando o descargando. Entonces nos muestra la gráfica y la ley de la función velocidad registrada por el medidor durante el proceso de carga, reacción y descarga. Primero situémonos en el contexto del problema. O sea que lo que tengo acá es una función velocidad, ¿no? Las unidades no dejan lugar a dudas. Y lo que tengo acá es una función tiempo. Probablemente acá la cosa se empieza a cargar, ¿no? Porque la velocidad es positiva, está entrando caudal, fluido al al reactor. Entre el tiempo 40 y el tiempo 200, que dice acá, 100, en donde no se produce variación de líquido, da la impresión de que esta es la etapa de reacción del proceso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el volumen queda constante. Y después, tengo una velocidad negativa, por lo tanto da la impresión de que se empieza a vaciar el reactor. ¿Bien? Todo esto está recogido en esta ley de acá. Este primer pedazo explica el ingreso de líquido, obviamente el 0 explica que no entra ni sale nada, y este último pedazo de ley está explicando la salida del líquido. ¿Está? ¿Lo tienen presente? Porque tengo que cambiar de pantallita, a ver. Ah, lo tengo acá. Bien, dice que describamos en palabras el proceso de llenado y vacío del reactor. ¿En qué momento el reactor tendrá el mayor volumen de líquido? A 2, la trampa de siempre, el error que queremos que cometan para terminar de aprender bien la idea. A los 20, la velocidad de llenado es máxima, pero pasado los 20, la velocidad de llenado sigue siendo positiva. Por lo tanto, lo que ha ocurrido acá, alguien empieza a cerrar progresivamente la canilla, pero sigue entrando líquido en términos positivos, ¿no? Cuando la velocidad de llenado vuelve a ser 0 es en 40. Por lo tanto, el reactor, si imaginamos que lo cerraron cuando se llenó, tiene su, ¿cómo dice acá? En este momento tengo el mayor volumen de líquido en el reactor. A partir del instante de los 40 segundos empieza la reacción, hasta los 100, y después
empieza el vaciado del tanque o con el producto final o porque quiero limpiarlo. ¿De acuerdo? Ese es el proceso en pocas palabras de lo que ha pasado. Pero me gustó que hayas cometido el error que todos cometemos para enfatizar en que la próxima vez no nos vamos a equivocar, ¿no? Piensen siempre en el signo de la función velocidad primero y después concluyan. Bueno, este es muy interesante porque a ver qué se le ocurre a usted. Dice, mostrar que inicialmente el reactor no se encontraba vacío. ¿Cómo lo harían? Sin calcular nada. Sin calcular integrales, digo. Es interesante la pregunta. Lo que lo va a ayudar mucho es mirar este problema de una perspectiva geométrica. Mostrar que inicialmente el reactor no se encontraba vacío. La ayuda que les voy a dar, supónganse que el reactor se frenó el ingreso cuando estaba lleno y supónganse que el reactor se vació todo. Es toda la ayuda que les voy a dar. Exactamente. Si ustedes pueden demostrar que el área definida por la región de esta primera parte es más chica que esta, están demostrando que el reactor tenía este líquido antes. ¿Por qué? Porque si las áreas fueran iguales, el reactor está vacío, ¿no? Porque lo mismo que entró se vació. Ahora, si el área debajo de esta curva, de la figura definida debajo de esta curva, es más chiquita que esta, y si el tanque se vació todo es porque antes tenía que haber algo. Porque se vació esto más lo que estaba de antes, ¿entiende? Hay que demostrar eso. Y eso se puede demostrar fácilmente. Digo. Hay que calcular. Bueno, acá no lo tengo. Pero creo que esto va hasta 60 negativo, ¿no? Entonces, para calcular el área de esta región, hago el trapecio de toda la historia y me va a dar 20 por 60 dividido 2, que es 1200, 600, ¿no? 20 de base por 60 de altura, esto sí es un triángulo, dividido 2. 20 por 60, 1200 y 2, 600. Si yo analizo esto, no voy a poder calcular el área esta, o podría calcular en forma aproximada, pero hago un cálculo más burdo y después lo ajusto en todo caso. El área de esta figura está dentro de este rectángulo. Si ya el área de este rectángulo me da más chico que 600, se acabó el problema. Porque ya estoy demostrando que es más chico que lo que salió. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá tengo 40 por 20. ¿Qué cuánto es? Que 800. Hay que trabajar un poquito más. Que va a ser 800. Tengo que hacer una aproximación. Puedo hacer acá este pedacito, más este pedacito. ¿Se dan cuenta? Lo voy a pintar acá. Pero estoy seguro que esto acá, que esto así, que el área de lo que estoy sumando acá, ¿lo ven? Que esta es más grande que la de la región. Estoy seguro. Para no ser tan salvaje, puedo hacerlo acá a la mitad. Ahí. Entonces acá aproximo por exceso seguro. ¿Se dan cuenta? Entonces sumo 3 rectángulos. El área de este rectángulo del medio está entre 10 y 30, dice acá. Sí. Se me queda 20 de base por 20 de altura, que es ¿cuánto? 400, 20 por 20, ¿no? Y esos 20 por 20 le sumo 10 por 10 es 100. Pero me da otra vez, no, 10 por 10, ¿cuánto es? 100. Da lo mismo, verá. Está justo el asunto. 10 por 10 suma ahí, ¿no? Pero no estoy... Esto da 600 seguro, ¿no? 20 por 60 es 1200. Ah, ya 60, ¿no? Pero lo hice ayer y me daba más mejor la cuenta, más sencillo. Claro, porque me paso mucho acá también. Me sigo pasando. Esto es 20. Esto es 40. 40 por 20
Es muy grande el 800S, porque en verdad da 533, da ahí nomás, es el tema. Y bueno, porque acá no nos decían que sin cálculo. Yo quería, porque cuando lo vi ayer pensé que era más holgada la diferencia. Pero la idea es esa, era comparar lo que se vació, que se puede calcular en forma exacta. En verdad en el examen tenía que calcular en forma exacta, porque es muy, muy finita la diferencia. Pensé que iba a ser más visible. Entonces, comparan lo que se vació, que es esto, contra lo que se llenó. Entonces, si demuestran que esto es más grande que esto, tenía que haber un remanente antes de comenzar el proceso de llenado. De hecho, este le va a dar 600, como les decía, y este le va a dar 534, creo. Ahí nomás. Había unos litros de más. ¿Está bien? Pero lo que quería que veamos es eso, esa mirada geométrica que a veces orienta o hace más efectivo el proceso de resolución, para no estar perdiendo tiempo por distintos meandros de la vida, conviene elegir siempre el camino más corto para llegar a ese resultado más eficiente. Bueno, vamos al ítem C. Dice, sabiendo que inicialmente, y acá nos da, dice, había algo, ¿no? Sabiendo que inicialmente el reactor contaba con 10 litros de líquido, nos pide que encontremos la ley algebraica de una función que describa el proceso de llenado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Acá viene, claro, lo que discutíamos de hace unos cuantos días atrás, tomar la función velocidad, encontrar si quieren la integral definida, y con este dato inicial, por ejemplo, con el dato inicial, dice el proceso de llenado, ¿no? O sea, solamente de este pedazo. Y con este dato inicial, encontrar la función que exactamente está modelando el proceso de llenado. ¿Está bien? Esa función va a ser entonces, la función f de t va a ser, ¿qué va a ser? La integral definida entre 0 y 40 de menos 1 de menos un veinteavo de t por t menos 40 diferencial t, más ¿quién? Más 10. Pero que para que esto tenga sentido, este 0,4, este 4 no lo puedo dejar ahí. ¿Qué tengo que poner ahí? Si yo dejo así, clásico error que van a cometer muchos, está mal, porque acá tengo una función y acá tengo un valor numérico. ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? La función integral exactamente. Tengo el dato, pero este 4 no va a un 4, va a un t. ¿Está bien? Entonces ahí voy a encontrar la primitiva más la, y con este 10 estoy rescatando el conjunto infinito y primitiva, la primitiva exacta que describe ese proceso de integración. ¿Eh? Porque acá dice que el volumen inicial era 10. ¿Está bien? En todo caso, podés calcular la este f de t, va a ser la primitiva evaluada en t, menos la primitiva evaluada en 0. Esa primitiva evaluada en 0 es 10. Es otra manera complementaria de ver lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero con otra notación usando conceptos complementarios. Bien, y vamos ahora sí con el último ítem y con ese nos vamos. El último ítem da vuelta sobre la última discusión que hemos tenido hasta hace un ratito. A ver si se pueden ubicar en tiempo y espacio. Dice que la válvula comenzó a fallar y debió reemplazarse. ¿Está bien? De llenado. Para abaratar costos, se evaluó adquirir una que solo permitiese trabajar con un único caudal constante. El requisito principal es que el tiempo de llenado del reactor sea el mismo, o sea, similar. ¿Cuál deberá ser el caudal de trabajo de esta nueva válvula? ¿Por qué? Vamos a destacar las palabras clave de la consigna. Sí. ¿De 40 hasta 100? No, no, tiene que llenar de 0 a 40, tiene que llenarse. Vamos a simplificar. El tiempo de llenado va de 0 a 40, tiene que ser igual. Saquémosle el similar. Tiene que ser igual para el tiempo de llenado tiene que mantenerse igual, de 0 a 40. O sea, 40 segundos. Aclarado ese punto, vamos al otro que está destacado.
Nos piden que la velocidad de llenado sea constante. ¿Está bien? Sería un promedio. Nos está pidiendo que o sea, nos pide que la velocidad sea constante, pero lo puedo calcular viendo en ese intervalo de tiempo cuál es qué. Su velocidad promedio, exactamente. Entonces, con ese dato de la velocidad promedio, después puedo construir esa válvula. ¿Qué es lo que están pidiendo, en definitiva? Buscar si existe un C, no sé si la velocidad promedio, ¿a qué va a ser igual? ¿Puedo calcular la velocidad promedio que están pidiendo? Sí, va a ser de 0 y 40, ¿de quién? De Q de T, diferencial T, dividido 40. Y esa velocidad promedio es la que después voy a usar para reemplazar a la válvula, ¿no? En ese intervalo. Cuando hacemos ese cálculo, ¿qué nos va a dar? Bueno, nos va a quedar esto. Menos 1 sobre 20 t cuadrado perdón, distribuyo esto, me queda más 2t, ¿no? Integrando entre 0 y 40, diferencial t dividido 40. Cuando integro esto me va a quedar t cubo sobre 60, ¿no? Menos t cubo sobre 60 más t cuadrado, evaluado entre 0 y 40. ¿Está bien? Esto creo que es lo que me da más o menos 534, más o menos, este resultado de acá. Dividido 40, ¿no? Esa velocidad promedio, ¿cuánto me da? Me hace la cuentita, por favor. 534 dividido 40, más o menos, porque es un promedio. 13,32, vamos a poner 13,3. ¿Está bien? Esa es la velocidad promedio en todo ese intervalo. ¿Qué quiere decir esa velocidad promedio? Y que entre 0 y 40 entraron 534 litros a razón de 13,13 litros por segundo. Si yo multiplico 13,13 por 40 me va a dar 534, obviamente, ¿no? Que es el volumen de llenado. Estoy diciendo lo mismo, parece mentira. Pero está bien, porque estoy interpretando el resultado a función de lo que me piden. Es decir, esa velocidad promedio no es, si bien es cierto que en algún instante la velocidad pasó por ese valor, ¿está bien? Porque existe un C en donde uno puede encontrar ese valor, ¿está bien? Existe una velocidad promedio. En verdad, ese valor está diciendo que en los 40 segundos de llenado entraron 534 litros en total a razón de 13, en promedio a razón de 13,3 litros por segundo. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo reemplazo la primera velocidad esta por una constante de 13,3, debería tener un resultado similar. Sí, porque estoy usando la interpretación ¿cómo se llama? Del teorema del valor medio, porque lo que está diciendo, fíjense que si yo fijo acá 13,3, miren, y hago este rectangulito de acá tiene la misma área, bueno, va a diferir porque es un irracional el 13,73, pero este rectangulito tiene la misma área que esa porquería que está ahí. Es decir, es la misma cantidad el cambio total es el mismo, exactamente el mismo. Y eso es lo que está diciendo esa velocidad promedio. Si no se convencen, reemplácenla e integren ahora el 13,3. ¿Qué van a tener que encontrar? Para el primer pedazo, para el llenado, que llamemos F de T, es la integral entre 0 y 40, ¿no? De 13,3 diferencia. No, el F de T no. ¿Cuánto me da? 534, perdón. Es la integral entre 0 y 40 de 13,3 diferencial T. Cuando integran, obviamente, le va a dar ese 534. Todas formas de ver lo mismo. Bueno, el lunes, ahora sí, vamos a usar todo ese tramo de la clase para terminar el concepto de integral con las integrales impropias. Vamos a comenzar con ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, chicas, nos vemos la semana que viene. Adiós allá en la virtualidad. Nos vemos la semana que viene. Profe, gracias. Chao. Nada. Oh. Oh.